Básicamente, el hablar de conceptos actuales en la displasia del desarrollo de la cadera, hay pocas cosas nuevas de lo que hemos aprendido desde que yo salí de la residencia. Hay, sobre todo en el aspecto genético. Entonces va a hacer un repaso de los puntos más importantes para el diagnóstico de esta patología, el tratamiento temprano. La siguiente, por favor. La siguiente, Rebe. Hay 3 factores anatomopatológicos básicos en esta enfermedad, que es la laxitud capsular, la displasia acetabular y la anteversión femoral. Estos factores van a variar en varios grados de un caso a otro y pueden ir desde una inmadurez fisiológica de la cadera, detectada por ultrasonido o maniobras clínicas, hasta una luxación de la misma. La siguiente, por favor. Esta transparencia usualmente la ponía al final de la plática y básicamente el objetivo de la plática es que vamos a tener menos complicaciones, tratamientos más cortos y menos complejos en la medida que hagamos un diagnóstico más temprano. La siguiente, por favor. Esta transparencia es importante porque esto es algo básico. No todo recién nacido cuya exploración física sea normal al nacimiento puede seguir siendo normal. Es decir, puede haber desarrollo posterior a una displasia o una luxación de la cadera en un paciente nacido sano. La siguiente. La incidencia es variable, va a variar de país en país, de los criterios diagnósticos. Aproximadamente cada 5 recién nacidos entre 1000 son tratados por displasia del desarrollo de la cadera. Hay otras cifras que hablan también de tratamiento hasta en un 15% en base a estudios de ultrasonido. 4 a 5% de los pacientes recién nacidos son referidos a valoración por sensación de clic, inestabilidad o limitación a la abducción. Para los que manejan adultos, un 50% se calcula de los casos de artroplastía en adultos menores a 50 años de edad son por artrosis secundarias a una displasia de cadera no tratada y diagnosticada al nacimiento. Un poquito más de estadística, la siguiente, por favor. Son cosas, ya saben, la variedad de displasia de la cadera, la simple displasia acetabular, la inestable, subluxada, luxada. La siguiente, por favor. La etiología, van a ver ustedes que es multifactorial. Hay combinación de factores anatómicos raciales, factores genéticos, factores mecánicos, un mal desarrollo primario del acetábulo o la laxitud ligamentaria inducida por hormonas. La siguiente, por favor. En relación a los factores genéticos, hay muchos publicados desde 1905, creo que se publicó el primero de ellos, por Vogel, y hablan de que hay una relación genética, aunque no se han determinado genes específicos comprobables hasta el momento. De los estudios más conocidos, la siguiente, por favor. Está el típico Didelberg de 51, donde él estudió 138 pares de gemelos. La incidencia en monocigóticos era del 42% y en cigóticos 2.8%. Y el otro estudio que aprendimos desde la carrera, el clásico de Wayne Davis, la presencia o la incidencia, el aumento en la posibilidad de displasia cuando un padre, un hermano o ambos están afectados, como pueden ver en la diapositiva. La siguiente, por favor. De los últimos estudios que se han publicado en relación a genes susceptibles o alterados que pueden causar la displasia de cadera, son estos, los siguientes que están viendo en pantalla. No me voy a meter a profundidad, porque muchas veces ni yo entiendo los mecanismos de acciones de esas alteraciones, pero básicamente los genes que están mencionados en esta diapositiva están encargados o intervienen en la formación de hueso condrogénesis. El artículo, muy interesante, lo pueden buscar en la revista Med Science del 2019 y el autor es Zombarsky. Otro estudio
reciente que habla en relación a los factores genéticos, la siguiente, por favor, es el publicado por Son y colaboradores, donde él encontró 12 variantes en el complejo chaperón textual, es la traducción de la ubiquinol, citoformasa C transferasa, y básicamente son proteínas que se encargan de organizar la función dentro de la célula en la que se encuentran. Una de las finalidades de esta enzima es producir adenín trifosfato, y concretamente en relación a la ortopedia, tienen un papel en la formación de la espina y del hueso. La siguiente, por favor. Más factores anatómicos raciales. Se dice que el índice celular es menos favorable en europeos que en raza negra. Hay estudios que lo corroboran, hay estudios que lo descartan. La siguiente, por favor. Dentro de los factores prenatales, y aquí empezamos a destacar datos que nos van a dar un perfil de alto riesgo del paciente con muchas posibilidades de tener displasia de cadera. Ese tipo de presentación usualmente es pélvica, hay una gran incidencia, de acuerdo a la literatura, de presentación pélvica, ya sea parto por cesárea o parto vaginal. Presencia de oligohidramios en el último mes del embarazo, peso del producto alto al nacimiento y usualmente, estadísticamente, en la primera gesta es más frecuente que se presente la displasia de cadera por factores, básicamente, que es más frecuente la presentación pélvica en la gestación 1 y, en teoría, los músculos del útero están más apretados, están firmes, no son laxos, de forma que el paciente está más apretado dentro del útero materno. La siguiente, por favor. De los factores, bueno, básicamente metemos un poquito de más datos sobre la presentación pélvica, porque en ocasiones esta plática la damos para ginecobstetras. Hay varios tipos de, la siguiente, varios tipos de presentación pélvica. Lo importante, la siguiente, por favor. Lo importante cuando hacemos el interrogatorio de los familiares es simplemente preguntar, ¿venía sentado o de cabeza? Si venía sentado, nos debe prender los focos de alerta. La siguiente, por favor. ¿Por qué el oligohidramnios? Se piensa que con el oligohidramnios la presentación más frecuente es el occipito izquierda anterior, de tal forma que en esta presentación el músculo está en aducción, haciendo contacto indirecto con la columna vertebral de la madre, y esto limita la abducción de la cadera y evita también que la cabeza esté asentada profundamente en el acetábulo, que es un factor, un requisito muy necesario para un desarrollo adecuado del mismo. También hay relación con la presencia de enfermedades musculoesqueléticas al nacimiento. La siguiente, las más frecuentes que se mencionan en la literatura, la tortícolis congénita, el pie talo, el metatarsoaducto congénito y el pie equinovaro. La siguiente, por favor. Bien, nuevamente mencionamos el alto peso al nacimiento, los trabajos que respaldan esta teoría. La siguiente, por favor. Y, a ver, vamos a ver, alta incidencia en grupos étnicos. Perdón por los atrasos, que no estoy manejando las transparencias desde mi iPad. Factores culturales. Era típico en nuestro medio que antes nos ponían en posición de taco cuando nacíamos. La posición de taco, mantener las caderas en extensión y aducción, es un factor que puede favorecer la luxación o la displasia, sobre todo si hay factores anatómicos predisponentes. La siguiente, por favor. De tal forma, bueno, aquí estamos mencionando la presencia de los factores genéticos, la posibilidad de una menor profundidad del acetábulo en niñas, en niños, o la asociación de inestabilidad de cadena recién nacidos en pacientes con menos profundidad acetabular, los estudios que respaldan estas teorías. La siguiente, por favor. La relaxina es una proteína que básicamente tiene el papel
de que al momento del trabajo del parto, los ligamentos y el tejido conectivo del canal pelviano y de la cadera se relajen para facilitar la salida del producto. Se basa el papel de la relaxina en que la madre lo produce en el último trimestre del embarazo, pero también el producto en el último mes del embarazo produce esta relaxina. Entonces puede haber un doble efecto sobre el producto del sexo femenino por tener más concentración de la misma o ser más susceptible la paciente del sexo femenino a esta proteína. La siguiente, por favor. De tal forma que si nosotros analizamos los factores mecánicos o no mecánicos, genéticos, gestacionales, podemos delimitar lo que se llama el perfil de un paciente de alto riesgo. Y el perfil clásico es un paciente del sexo femenino, producto de la gesta 1, con antecedentes familiares positivos, presentación pélvica, oligogramnios el último mes del embarazo, peso alto al nacimiento y asociación a otras deformidades musculoesqueléticas. Hecho esto, vamos a pasar un poquito a lo que es la anatomopatología, factores, la siguiente por favor, factores intra o extraarticulares que hacen que una cadera se vaya luxando o que dificultan la reducción de la cabeza femoral dentro del acetábulo. Y entre estos, bueno, o intrínsecamente la displasia acetabular, a medida que la cabeza femoral se luxa o se desplaza fuera del acetábulo, el ligamento redondo por tensión se hipertrofia, el pulvinar en el fondo del acetábulo se vuelve hipertrófico, el ligamento transverso se hipertrofia, el labrum, que inicialmente se deforma por la presión de la cabeza sobre el mismo, puede invertirse hacia el acetábulo. Un factor muy importante que hay que manejar quirúrgicamente es que la cápsula forma prácticamente una membrana timpánica sobre el acetábulo. Es un factor mecánico que dificulta mucho la reducción o favorece la reluxación si no lo manejamos. El tendón del psoas y los músculos aductores contracturados. La siguiente, un dibujo, un esquema, donde básicamente vemos la displasia acetabular en la transparencia del lado izquierdo, el trayecto del ligamento redondo hipertrófico, la cápsula alargada hipertrófica, conocidos estos dibujos por Netter. Vean la importancia en la transparencia del lado derecho, la importancia de manejar el tendón del psoas, que en cierto momento se interpone entre la cápsula y entre la cabeza femoral y el acetábulo, dándole a la cápsula esa imagen del reloj de arena que vemos en las fotografías. La siguiente, por favor. Una imagen de una reducción abierta asistida. En cierto momento se intentó hacer reducciones de displasia de caderas luxadas en artroscopía, un poco práctico, pero vean el trayecto del ligamento redondo en la vista superior, el pulvinar en la vista del medio, y una vez se retira el pulvinar en la vista inferior. La siguiente, por favor. Vean el tamaño de la cápsula articular, cómo se engrosa en la zona donde recibe la presión de la cabeza femoral. Un abordaje inguinal donde vemos en la foto del lado izquierdo superior derecho la cabeza femoral y parte del ligamento redondo antes de retirarlo. Y vean el tamaño de ese ligamento redondo. Es de los ligamentos redondos que más grandes o hipertróficos he visto en un paciente con displasia de cadera. La siguiente. Bien, bueno, ahorita ahondamos un poquito más en esto. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad? Hay dos estudios típicos en la literatura. Uno, el publicado por Barlow en 62, que es un estudio en base a maniobras clínicas, y el estudio, aquí la transparencia sistema es Marx con S después de la K, basado en ultrasonido, y básicamente ambos demostraron que un 90% de las caderas inestables, no estoy diciendo luxadas, 90% de las caderas inestables
al nacimiento, normalizan hacia la novena semana del nacimiento. La transparencia, la de Mark, debe decir novena semana en vez de segunda semana. 90% y un 60-70% normalizan dentro del primer mes del nacimiento. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico clínico, las maniobras que ya conocen ustedes, lo que se describe como maniobras mayores, que son básicamente tres, que es la maniobra de Ortolani, que es una prueba de reducción, la maniobra de Barlow, que es una prueba de provocación, y el gradaje de abducción de las caderas. La siguiente, por favor. Es importante, cuando vayamos a hacer esta exploración, que debe ser obligatoria en el cunero, por parte del pediatra o el ortopedista, que el niño esté tranquilo, sin llorar, inclusive cuando esto se hace en el consultorio, porque si llora y opone resistencia, nos puede enmascarar los resultados de la exploración. La superficie donde se hace la exploración debe ser blanda, no un colchón donde el niño se suma. La siguiente, por favor. Un par de diapositivas para que vean cómo se colocan las manos al hacer la maniobra de exploración de Ortolani. La cadera que se va a explorar, el pulgar sobre la cara medial del muslo, el resto de los dedos sobre la cara lateral del muslo, la altura del trocánter mayor. Abducimos suavemente y a la medida que se abduce, en este caso la cadera derecha, con los dedos empujamos el trocánter mayor suavemente, porque al niño le duele, le llega a doler, sentimos un clic, se siente, no se oye, como dicen los papás, el clic no se oye, el clic se siente en las manos, y eso nos indica que la cabeza femoral se está reduciendo dentro del acetábulo, es un Ortolani positivo. Mientras la siguiente, por favor. La maniobra de Barlow es una prueba de provocación que nos muestra inestabilidad. Es como un Ortolani al revés. Aquí vamos a explorar la cadera del lado derecho primero. La posición de las manos muy semejante a la posición cuando la colocamos en el Ortolani. Pulgar sobre el área del trocánter menor sin hacer mucha presión porque duele. Y empezamos la maniobra haciendo varios movimientos simultáneos. Aducimos, con la palma de la mano empujamos suavemente la rodilla hacia la mesa de exploración y con el pulgar en el área del trocánter menor empujamos el muslo hacia afuera. Si la maniobra es positiva, sentimos el resalte de salida de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Y finalmente la siguiente, por favor. La maniobra de abducción. Básicamente, el niño debe estar muy tranquilo y suavemente abducir ambas caderas y comparar qué tanto abduce una como la otra. Aquí la perspectiva de la foto clínica no ayuda mucho, pero se ve un poquito menos de abducción en la cadera del lado izquierdo, que estadísticamente es la que más frecuentemente se afecta. A la siguiente, por favor. Otro paciente con una maniobra de abducción aparentemente positiva del lado derecho. Si comparan la abducción del muslo derecho con izquierdo, con el derecho está un poquito limitada la abducción. Esto requiere estar revise y revise niños. Se considera la siguiente, por favor. Una abducción de 50 a 60 grados sospechosa, una abducción de 40 a 50 grados patológica, de cada lado, no sumando la abducción, de cada lado. A veces la única diferencia entre una cadera sana y la posiblemente patológica es una diferencia de 10 grados en la abducción. Después, como simple corolario, la siguiente, por favor, hay una serie de signos que se conocen como menores. El signo de Lubloff, el signo de Peterson, la línea de Klissick, el signo de Galeazzi, ya conocido por todos, o de Alice, la simetría de pliegues glúteos, que es el menos importante. Un 50% de niños de esta edad tiene simetría de pliegues glúteos fisiológicos, y la marcha tipo Duchenne, obviamente, en los signos de Galeazzi y Duchenne nos indican clínicamente que hay una posible luxación de la cadera por manifestarse una insuficiencia del glúteo medio. La siguiente, por favor. El signo de Lubloff
se explora de la siguiente forma: con el niño lo más tranquilo que se pueda, en este caso la transparencia le está diciendo otra cosa. Se extiende suavemente, con las caderas flexionadas y abducidas, se extiende suavemente la rodilla de la cadera, del lado de la cadera, explorar. Cuando el signo es positivo, sin forzarlo, sentimos el tope. No sentimos tope a la extensión de la rodilla, es decir, nosotros al estirar la rodilla empujamos con los isquiotibiales la cabeza femoral contra el acetábulo. En este caso, el signo de Lubbock sería positivo aparentemente del lado izquierdo, y en el lado derecho el signo sería negativo, porque la rodilla queda un poquito flexionada. El signo de Lubbock-Petersen, cuando la cadera está luxada, aparentemente se ve una oquedad en esta perspectiva, tiene que verse el signo de Petersen, una oquedad entre la cabeza femoral y el acetábulo, se ve sumidita la nalga. Es un signo muy subjetivo, pero bueno, se llega a presentar. Un Lubbock en un paciente mucho más grande de edad, obviamente. Vean, la cadera del lado derecho, la rodilla se extiende, la rodilla del lado izquierdo, la rodilla queda sin estirar, porque los isquiotibiales empujan la cabeza femoral contra el acetábulo. Esta cadera es normal clínicamente. Signo de Galeazzi, signo de pistón, la siguiente. Pero son signos, la siguiente, son signos ya tardíos de diagnóstico, no queremos llegar a eso. Es el signo de Trendelenburg. Vean la espina, los agujeros sacros marcados, la cadera aparentemente normal, el abductor se contrae y mantiene inhibitada la pelvis contralateral, la cadera afectada, el glúteo medio se contrae, es insuficiente, y vean cómo desciende la pelvis del lado contralateral. La siguiente, por favor. La simetría de pliegues glúteos, no le demos mayor importancia a la simetría, pero tampoco lo dejemos pasar sin explorar adecuadamente al paciente. La línea de Klissick, la siguiente. Si nosotros tocamos con un dedo, el dedo medio, el trocánter mayor, y con el dedo índice, la espina ilíaca anterosuperior, y trazamos una extensión mental de esa línea que une el tercer dedo con el segundo, la línea debe caer hacia el ombligo. Cuando la cadera está luxada, la línea cae por arriba del ombligo. Es un signo que rara vez se explora, poco conocido. La siguiente. Bueno, ya habíamos mencionado lo de la simetría de pliegues glúteos. La siguiente, por favor. Bien. Si nosotros tenemos la sospecha de que un paciente puede tener una cadera patológica, ¿qué vamos a hacer? En teoría, y en base a los textos publicados en el medio, el diagnóstico de elección debe hacerse en base a ultrasonido. Que hay dos formas de hacer ultrasonido: la estática, descrita por Graf en 1980, y la dinámica, descrita por el doctor Hart del Instituto DuPont. La siguiente. Y la dinámica básicamente consiste en, a la vez que se hace el ultrasonido, se están haciendo las maniobras de Barlow y Ortolani. No nos vamos a meter en datos más concretos sobre esos estudios, porque no es el propósito de la placa. Básicamente, la siguiente, por favor. Lo que vamos a trazar son 3 líneas en un plano coronal del ultrasonido para que obtengamos con la técnica de Graf 2 ángulos, el alfa y el beta. Alfa, para fines prácticos, debe ser mayor a 60 grados, el beta menor a 50 grados. Y de ahí hay una serie de combinaciones para hacer los diagnósticos. La siguiente, por favor. Bien. ¿En quiénes se indican estudios de imagen? Bueno, datos de la Academia Americana de Pediatría, que hicieron una guía de protocolo para el diagnóstico temprano de la DDC, publicada en aproximadamente 1998. Indican estos datos para pensar en estudios de imagen: datos de inestabilidad, limitación de la abducción y acortamiento de la extremidad aparente, y un perfil de riesgo
presente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y relativas, derramas musculoesqueléticas al nacimiento. ¿Qué ventajas tiene el ultrasonido? Bueno, no es ionizante, se puede hacer cuantas veces uno lo quiera hacer. Muestra estructuras cartilaginosas y fibrosas. Y tiene una excelente resolución, pero la siguiente requiere de una gente experta en el equipo. Es una desventaja. El costo del equipo, el tiempo de toma del estudio, que es operador dependiente. Y con la técnica de Graf es difícil valorar la cobertura posterior de la cabeza femoral. La siguiente, por favor. En nuestro medio sigue siendo muy útil una simple placa radiográfica, una AP de pelvis neutra, pero asegurarnos que sea neutra, que los ilíacos sean del mismo tamaño, que los agujeros obturadores los veamos del mismo tamaño, que los trocánteres menores los veamos simétricos. Si no, nos podemos obtener falsas negativas o falsas positivas al hacer las mediciones. Y básicamente, ya lo deben conocer ustedes, la siguiente, lo que se marca en una placa radiográfica, la siguiente, por favor. Bueno, perdón, ¿a partir de qué edad se sugiere la placa radiográfica? Tradicionalmente, los libros de texto, sobre todo los americanos, indican la placa después de los 4 meses de edad. En mi experiencia, una placa radiográfica a partir del mes y medio, mejor, a los 2 meses de edad es bastante útil. La siguiente, por favor. Líneas básicas a trazar, la línea de Hilger-Rainer, ahorita la vamos a ver más objetiva. La línea de Perkins, el índice acetabular, los cuadrantes de Putty, la línea de Shenton y el arco de Calvé. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la forma como se traza la línea de Hilger-Rainer en la base de los cartílagos radiados, la línea de Perkins, que debe caer en la parte lateral externa osificada del acetábulo, el índice acetabular, la línea de Shenton, el arco de Calvé, que en este caso no lo estamos marcando en esta transparencia. Básicamente, la siguiente, nosotros usamos, creo que la siguiente, por favor. La siguiente. Yo recomiendo usar la tabla descrita por Tonis en 1964, donde es una tabla, no monté la transparencia, me pasó, por ahí quedó, mil disculpas. Es una tabla que marca cuánto debe medir el índice acetabular en grados por sexo, por lado derecho, por lado izquierdo, y cuánto debe medir al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mes, así hasta los 4 años de edad, y nos marca medias y desviaciones estándares. No la incluí, porque quedó por ahí. La siguiente, por favor. En mi experiencia, fíjense que después de que el doctor Ruiz me invitó a dar la plática hace un par de semanas, me puse a revisar los expedientes que tengo disponibles de pacientes que he tratado de displasia de cadera y que pude guardar los expedientes. Y de 588 pacientes, de los cuales obtuve los expedientes, fíjense qué curioso, les voy a dar unas cifras muy rápidas. Mujeres, 523, 89%. Gesta 1, 424, 73%. Pélvicas, 109, 18%. Antecedentes familiares positivos en 70 pacientes, 12%. Oligohidráminos en 48 pacientes, 8%. Deformidades musculoesqueléticas en 11 pacientes, que es el 0.18%. Y aquí viene lo interesante. Gesta 2, 48 pacientes, 8.1%. Gesta 3, 64 pacientes, 10.8%. Gesta 4, 27 pacientes, 4.5%. Gesta 5, 12 pacientes. Gesta 6, 6 pacientes. Gesta 7, 3 pacientes. Gesta 8, 2 pacientes. Gesta 10, 1 paciente. Y Gesta 12, 1 paciente. Estos últimos pacientes seguramente eran del hospital Reiner, que nos llegaban de clases socioeconómicas muy bajas y de pueblitos
escondidos en la sierra. Lo que voy a opinar a continuación es una opinión muy personal. En base a mi experiencia, en base al medio donde yo trabajo o trabajé, en base a la situación socioeconómica de nuestros pacientes, con los pacientes que trabajo, con los pediatras que trabajo, yo les sugiero que a los 2 meses de vida, independientemente de todos los factores anteriores que vieron, pidan una placa radiográfica de pelvis neutra, que es un estudio barato, sencillo de tomar. Se van a llevar sorpresas, la pueden ver muy desagradables o agradables por la edad en que hacen el descubrimiento. Entonces yo sugiero una placa radiográfica a los 2 meses de edad. La siguiente, por favor. En cuanto a tratamiento, vamos a ver algo muy breve en cuanto a tratamiento. Es un cojín de Freca, el tradicional, la siguiente, por favor. Al lado izquierdo, un Craig. Al lado derecho, un Von Rosen. La siguiente. El manejo ideal, conservador, en los primeros meses de vida debe ser un arnés de Pavlik, pero un arnés de Pavlik original, no los hechizos que hacen en Ortopedia Ortiz o que hacen por Hospital Infantil de México, etc. La siguiente, por favor. Usualmente el arnés de Pavlik se indica de recién nacidos a 7 meses de edad, pero aquí yo puse un signo de interrogación, ahorita les digo por qué en las siguientes transparencias. Después hay que variarlo, el tratamiento en mayores de 7 meses de edad, ya sea una reducción cerrada previa a artrografía o una reducción abierta. Después tenemos los pacientes mayores de 18 meses de edad, en los cuales usualmente hacemos la reducción abierta y la osteotomía de cobertura en una sola sesión para minimizar tiempos de inmovilización y brindar más estabilidad a la cadera. Y pacientes mayores de 3 años de edad. La siguiente, por favor. Y acá se acaba mucho tú. Bueno, el arnés de Pavlik, yo sugiero que compren el original. Hay 2 marcas, el Rhino, que es este color blanco que acaban grises, o no, perdón, ese es el Wheaton. Y el Rhino, que es un poquito más difícil de conseguir, viene en azul y rosa, pero funcionan excelentemente bien, tienen poca incidencia en la oclusa vascular, porque no poner las caderas como rana, que esa posición es para ranas, evita que la circunfleja posterior se pellizque entre el cuello del fémur y el borde superior del acetábulo. En la transparencia del lado de abajo del lado derecho, un arnés de Pavlik hechizo. Vean a la pobre criatura, la cara de sufrimiento. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer cuando falla el arnés de Pavlik? Cuando no logramos una reducción o estabilización en 4 semanas. Aquí estoy hablando de caderas luxadas o subluxadas, no teratológicas. Cuando no se logra la reducción o estabilización en 4 semanas de uso, aquí el uso debe ser continuo, 24 horas al día. No se le quita ni para bañarlo, eso es bien importante. Pero repito, estoy hablando de caderas subluxadas o luxadas. Cuando la displasia persiste. Entonces, ¿qué hacemos? Una reducción cerrada previa a artrografía. Si nos metemos a hablar de artrografía, nos llevaremos un par de horas más para hablar de interpretación de artrografía, variedades de labrum, según Forlín, si está invertido, si es tipo 1, 2 o 3, etc. Pero no es el propósito de la placa. Y reducción abierta si se requiere. La siguiente, por favor. Un ejemplo de una paciente con reducción cerrada en posición humana, 110 grados de flexión, no más de 70 de abducción. A este paciente a las 4 o 6 semanas se repite la artrografía para ver si la cabeza coronal se redujo, si el labrum se vertió, y se le deja en una segunda posición, la siguiente, que es la segunda posición del Angie, conocida por todos ustedes. Después al mes recortamos el muslo podálico a Bachelor hasta que disminuye el índice tabular. Es el tratamiento tradicional. La siguiente, por favor. Unas 4 transparencias más, ya casi ya. Miren, ¿por qué les mencionaba de ampliar un poquito más de edad del Pavlik? Es una paciente conocida, la hija de unos conocidos de mi hija que viven en Puebla. Me dijo, no, se le ve chueca la columna a mi hija. Le dije, pues tomen una placa y me la mandan. Le tomo la placa de columna. Me mandan el sobre con interpretación normal la placa.
pero vean el ojo del ortopedista, se ve la pelvis, y del lado derecho la cadera izquierda subluxada, un grado entre 1 y 2 de Tönnis, y una displasia moderada del lado derecho. El acercamiento, la cadera izquierda subluxada, la derecha displásica moderada, de acuerdo a la clasificación de Tönnis de índice tabular, y la edad 8 meses. Le dimos la opción, la siguiente, de usar el Pavlik, un mes, a ver qué tan bien le iba. Vean la paciente cómo tolera perfectamente bien el Pavlik. Aquí creo que tenía 8 meses y medio, 9 meses. Y al año 4 meses, recién la vi el día de ayer, vean la cadera derecha y la cadera izquierda, con un índice tabular de 24 grados dentro de la media, de acuerdo a la tabla de Tönnis, Shenton íntegra, núcleos de osificación simétricos y el núcleo de osificación en el cuadrante inferomedial de Putti. La siguiente, por favor, ya casi, ya casi. Sofía, hija de una mamá que perdió el trabajo en la pandemia, madre soltera, sin seguro social, sin ISSSTE, sin ningún tipo de protección médica. Aquí tenía 1 año, 2 meses, un índice cerebral izquierdo de 30 grados, el núcleo de osificación en posición entre 1 y 2 de Tönnis. Una displasia severa para la edad de la paciente. Le propusimos el arnés de Pavlik, porque vimos que era una niña tranquila, vimos unos padres operadores, puso las primeras 2 semanas 24 horas al día sin quitárselo ni para bañarla, y el resultado final al año 4 meses de edad, 2 meses y medio después de inicio del arnés, vean, del lado derecho 16 grados de índice tabular, del lado izquierdo 20 grados de índice tabular. Y ahorita le estamos manteniendo con una férula abductora en las noches. La siguiente, por favor. En este caso, el caso típico, después del año y medio de edad, esta niña tiene 2 años de edad, una reducción abierta, vean la cadera derecha luxada, y con osteotomía, no voy a decir Salter, porque le estamos atribuyendo a Salter una cirugía que él no inventó. La siguiente, la cirugía popularizada por Salter fue en realidad una osteotomía supracotiloidea publicada o reportada por el doctor Luis Sierra Rojas del Hospital Infantil de México en 1955. Entonces, por algún motivo, probablemente Salter le dio este artículo y de ahí empezó a desarrollar su famosa osteotomía. Pero la base anatómica, y esto es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, la base anatómica de la famosísima osteotomía de Salter, que es una de las cirugías que más se hace en ortopedia pediátrica, en realidad está hecha por el doctor Luis Sierra Rojas, del Hospital Infantil de México. La siguiente, por favor. Y a medida que el paciente crece y la cadera se va subiendo, entonces ya no simplemente tenemos que hacer la reducción abierta y darle cobertura, sino que hay que pensar en no meter la cabeza femoral al acetábulo a presión, porque si no se va a necrosar o se va a reducir. Un estudio clásico para decidir si hacer o no, antes se hacía mucho la tracción cutánea o tracción esquelética. Afortunadamente ya se cambió esa forma de pensar, de resolver el problema, y hacemos diafisectomías. La siguiente, por favor. En este caso, bueno, aquí no hicimos diafisectomías, pero bueno, una niña con una displasia tabular, luxación bilateral, no veo las edades, pero debe tener 2 o 3 años de edad. Reducción abierta y osteotomía de ilíaco, Sierra Rojas del lado derecho y después del lado izquierdo. Y el aspecto final del lado derecho, en la placa inferior la siguiente. Y finalmente, la siguiente, por favor. Un niño hijo de una enfermera que había tenido displasia de cadera, lo diagnosticamos a los 10 años, 4 meses de edad. Vean la altura de la cabeza femoral, formó un acetábulo muy displásico, poco profundo, la correlación de resonancia magnética, que se ve parte en la resonancia de parte del trayecto del ligamento redondo, un pulvinar abundante, muy plano el acetábulo, la siguiente. Y lo que a este niño le hicimos fue en una sola sesión, sin tracción esquelética previa, una diafisectomía amplia, aproximadamente 4 o 5 centímetros de diafisectomía, la reducción abierta y una osteotomía triple de Still, la técnica original, el corte del pubis, el corte del isquion,
y el corte del acetabulo. Este es el control final posoperatorio. La siguiente, por favor. Una vez que resolvimos el problema arriba, resolvimos el problema del acortamiento con una elongación, con un sistema iniciador híbrido. A la izquierda, después de colocar el sistema. La placa derecha, a los 2 años, 2 meses de posoperatorio, evidencia de necrosis vascular, parece un tipo 1 de Calanche, con una distancia artículo-trocantérica bastante aceptable. La siguiente. Y este es Edwin, vean el grado de abducción, el grado de flexión de la cadera. No pude meter el video, se me olvidó traerlo, pero en patrón de marcha prácticamente normal. La siguiente, por favor. Y para acabar esta plática, este es un cojín de Freica, de cuando yo era médico de base en Magdalena. Un día llegó la paciente a revisión y nos dijo, mire doctor, el niño estaba muy inquieto, pero resolvió el problema. Le recorté aquí al cojín para que pudiera cerrar sus piernas y estuviera más cómodo. Lástima que no lo guardé como souvenir en mi querido hospital. Pues la siguiente, creo que a grosso modo es todo lo que puedo decirles de conceptos actuales de displasia de cadera. Les di los puntos básicos. Gracias, Chato. Gracias, doctora Medina.